Hoy día vamos a continuar hablando ya acerca de fracturas infantiles, ortopedia infantil, lo que es displasia de cadera, lo que es cadera dolorosa, algunas enfermedades del nervio periférico y acabando también con tumores, ¿no? ¿Ya? Entonces, comenzamos con ortopedia infantil. Ahora vemos bien claro, ese es el índice, fracturas, que es una famosa fractura de Salter y Harris, que es la clasificación, que es a nivel de la fisis. La prolongación dolorosa también se llama codo de niñera, displasias de desarrollo de la cadera, osteomenitis y osteocondrosis. Y comenzamos con las fracturas. En los niños tenemos 3 tipos de fracturas que siempre se repiten: rodete, tallo verde e incurvación plástica. ¿Ya? Comenzamos con esta, que es incurvación plástica. Esto en realidad es una pseudofractura. Es cuando el hueso, como el hueso de los niños, son muy flexibles, y aquí, antes de continuar, tengo este cuadrado amarillo, ¿no? Los huesos siempre en los niños, en el paciente pediátrico, es más flexible, porque en realidad hay un cartílago de crecimiento mayor, y el hueso está revestido por periósteo, y ese periósteo en los niños es muy abundante, tan abundante que lo hace más flexible. Esa flexibilidad, a su vez, me da una elevada remodelación. Y cuando uno le pone un yeso a un niño, cuando le quitamos el yeso luego de colocárselo, el niño no hace mucha rigidez, por todas estas características, ¿no? Entonces, la remodelación, como les había comentado, es la capacidad de que esta curva, cuando se fractura un hueso, se vuelva a enderezar, ¿no? Se remodele. La remodelación significa que el hueso va a quedar como era antes, por propia cuenta del hueso, ¿no? Poco a poco se va a ir perdiendo la curva, hasta que quede derecho, con el pasar del tiempo. Eso se llama remodelación. En los niños, en el paciente pediátrico, gracias al periósteo, la remodelación es elevada, ¿ya? Cuando hay una incurvación plástica, es básicamente más en el hueso, que es el radio, ¿ya? Y estas son fracturas porque ya el hueso se ha quebrado, se ha roto, y son estables, es decir, es muy difícil que eso se mueva o se movilice, son fracturas estables, ¿ya? No son tan comunes, y eso como se puede ver cuando por ahí al paciente le han jaloneado, le han traccionado el brazo, no tanto caída, sino por algún tipo de flexión, ¿no? Son por flexiones, por flexión, obviamente de la parte ósea afectada, ¿ya? Por otro lado, tenemos a la famosa fractura en tallo verde. Esta fractura sí hay una ruptura propia de la cortical. Aquí las corticales no se rompen. Aquí las corticales están buenas. En cambio aquí una cortical se ha roto, ¿no? Es la famosa fractura en tallo verde. Son bastante frecuentes, son quizás las más frecuentes, y se da en la mayoría en antebrazo, como primera línea, o también se puede dar en clavícula, ¿no? Entonces, en antebrazo, el hueso que más selecciona de los dos, porque el antebrazo está formado por radio y cúbito, el hueso que más selecciona igual es el radio también, ¿ya? En el antebrazo. Lo repito, son fracturas inestables. ¿Por qué inestable? Porque tiene una cortical rota. Una cortical rota. Entonces, aquí, ¿yo qué tengo que hacer? Acuérdense, esta fractura también está desplazada o incurvada, al igual que la anterior. Aquí lo que yo tengo que hacer es enderezarla. ¿Cómo? Rompiendo la otra cortical, rompo la otra cortical, ya la estabilizo, por así decirla, para poder enderezar el hueso, o alinearlo, o reducirlo, en otra palabra, ¿no? Entonces, son fracturas inestables, es solamente una cortical, y luego se coloca un yeso, ¿ya? Si es en antebrazo, un yeso braquipalmar, ¿ya? Y luego, pues, se lo reevalúa más o menos a las 4 semanas, que es lo que la fractura de tallo verde tiene que ser observada, ¿no? También se llama tallo verde es la más común. Y hay que vigilarlo 4 semanas.
Luego tenemos la fractura en rodete. La fractura en rodete también se llama la fractura de Torus. Es lo mismo. Torus, o también se le llama caña de bambú. Caña de bambú. Esta fractura también se le conoce, o perdón, se produce en antebrazo, al igual que todas las demás. En los niños básicamente es en el antebrazo y también es más en el radio. Y también es más en el radio. A diferencia del anterior, que es el tallo verde, aquí no hay que romper la otra cortical. Aquí básicamente esta fractura es como un abombamiento de una o de las dos corticales, cualquiera de las dos. Aquí sí se rompió el periósteo y se rompió el hueso, ¿no? Aquí sí no hay una inestabilidad, aquí es solamente un abombamiento. Es como si se hubiera acordonado o como si hubiera aplastado un poco, ¿no? Y puede ser una o dos corticales, ¿ya? Esto básicamente es por un mecanismo de torsión, la mayoría de veces. La incurvación plástica y el tallo verde son por flexiones, es por flexión, ¿ya? Por flexión. Al igual que las anteriores, también se coloca un yeso braquipalmar. A la incurvación plástica también se le coloca un yeso. Ya son fracturas. Toda fractura, como les dije el domingo, hay que inmovilizar. Por ende, también se le coloca un yeso braquipalmar. ¿Cuánto tiempo colocamos un yeso en el antebrazo de niños? 4 semanas. Una vez que quitamos el yeso, vemos y evaluamos cuánto hay de rigidez, pero la mayoría de ellos no van a hacer uso de medicina física o terapia física porque pues hacen poca rigidez articular, ¿ya? Estas fracturas muy difícilmente se operan. La mayoría son con yeso, yeso y yeso. ¿Cuándo operaríamos? ¿Cuándo operaría yo una fractura en tallo verde, que es la que más, es la que es inestable? La operaría cuando yo, después de haber colocado un yeso por 4 semanas, veo que esa fractura aún no consolida. Si no ha consolidado con una radiografía control, es porque el yeso no ha sido capaz de producir la curación de la fractura. Porque posiblemente sea muy inestable. Ya tengo que usar un tratamiento cruento, donde la inmovilización sea interna, con placas, tornillos o clavos endomedulares. ¿Ya? Listo. Eso es en cuanto a fracturas pediátricas. Y si hablamos ahora en clasificación de fracturas pediátricas, tenemos a la famosa clasificación de Salter y Harris. Esta clasificación se va a tomar en cuenta porque va a afectar a la fisis. La fisis es lo mismo que el cartílago de crecimiento, que es esta línea que vemos aquí. Acuérdense, el hueso se divide en epífisis, metáfisis y diáfisis. La diáfisis va a comenzar cuando hay corticales, ¿no? Estas son corticales. Yo con su sombrero aquí es una cortical, esta es otra cortical. Desde donde hay corticales comienza la diáfisis. La metáfisis es la transición entre la epífisis y la diáfisis, ¿ya? La epífisis es la zona que se aproxima al otro hueso, se llama articulación, ¿verdad? Entonces, la transición entre epífisis y diáfisis se llama metáfisis. Más o menos es esta zona de la metáfisis. En el centro de la metáfisis está la fisis. Y el hueso por ahí crece, por la fisis. Va mandando señales y va creciendo. Hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y el hueso diafisiario, así se llama porque tiene diáfisis, tiene 2 fisis. En la parte distal y en la parte proximal. Todo hueso tiene 2 fisis. Esta parte diafisiaria, la que arriba, se llama hueso cortical, un hueso duro, fuerte, ¿no? Como un carrizo, como si ustedes han visto. Así es el hueso más o menos, ¿no? Y porque tiene 2 corticales. Sin embargo, esta zona epífiso-metafisiaria no tiene corticales. Por eso se le llama hueso esponjoso. Es un hueso como una esponja. Tú lo seccionas y vas a ver muchos poros, ¿no? Son huesos como una esponja. Si esa esponja tiene los poros muy grandes, sería osteoporosis, ya hablamos de un adulto. Si tiene los poros normales, pues normal. En los niños es una esponja muy rica, muy vascularizada. Y a la mitad de esa esponja está el cartílago de crecimiento. Por ahí crece el hueso. No crece por la diáfisis, crece por la metáfisis y específicamente por la fisis, por ahí. Cuando hay una fractura a nivel de la fisis, ¿ya? Hay
un gran riesgo de que ese hueso no crezca, ¿verdad? Porque si se lesiona una parte de la fisis, ese hueso puede detener su crecimiento porque por ahí crece. Muchas veces uno opera al niño y le pone una placa con tornillos a este nivel también aparte, ¿no? ¿Y crece el hueso? Sí, crece el hueso, porque las corticales no influyen mucho en el crecimiento. Entonces, normalmente el hueso crece por los costados, ¿no? O por la parte distal o por la parte proximal. Y si hablamos ya netamente de clasificación de Salter y Harris, que clasifica según el daño de la fisis, vamos a ver que hay 5 tipos de esta. El tipo 1 es cuando la lesión se produce a nivel de la fisis. Muchas veces, que es esto de acá, ¿no? Muchas veces hay un desplazamiento de la fisis, ¿no? Un ejemplo de ellos es la famosa epifisiolisis. La epifisiolisis genera un desplazamiento de la parte metáfiso-diafisiaria, ¿no? Se va esta parte hacia adelante o esa parte al lado derecho y esta parte al lado izquierdo, ¿no? Hay un desplazamiento de la fisis. Tratamiento se reduce de manera conservadora. El tipo 2 es cuando va desde la metáfisis o de la fisis, perdón, hacia la diáfisis o metáfisis, ¿no? Metáfisis o lleva hasta la diáfisis incluso, ¿no? ¿Ya? Esa es la parte 2 o el tipo 2, perdón, y es quizá la más frecuente. Es la más frecuente de todas, es la que tiene mejor pronóstico. La que tiene mejor pronóstico. La tipo 3 es desde la fisis hacia la epífisis. Todo esto es la epífisis, ¿no? Ahí. Esto ya se considera una fractura articular. El tratamiento de la Salter tipo 3, va a depender. Si es una fractura desplazada, como en este caso, se opera, quirúrgico. Va a ser una reducción y se va a poner tornillos, ¿no? Porque yo tengo que tratar de dejar mi hueso o mi articulación como era antes de que se rompa. Y si es no desplazada, ¿no? Tranquilamente le puedo poner un yeso, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Los niños, la mayoría de veces es 4 semanas. Ese es Salter tipo 3, ¿no? Que va desde la fisis hacia la epífisis o igual de la epífisis hacia la fisis. El Salter tipo 4 ya va a atravesar, esta es la fisis, va a atravesar desde la diáfisis, o algunos también le llaman metáfisis porque puede ir más abajo, pasando por la fisis hasta la epífisis. Es la famosa Salter 4. Esta Salter 4 sí es quirúrgica, sí o sí. Esta no hay forma de que sea de manera conservadora. Sí es quirúrgica, no se salva. Y la Salter 5 es la de peor pronóstico. Aquí hay una compresión de la fisis, el hueso se aplastó. Y aquí muy posiblemente haya una detención del crecimiento si no se actúa rápido. Es la de peor pronóstico, ¿no? Voy a cambiar de color nuevamente. Si vemos abajo en las radiografías, ¿no? Si vemos aquí hay un desplazamiento. Bueno, aquí grafica como un desplazamiento, sería a través de la fisis. Esta es la fisis, de la fisis hacia la metáfisis, de la fisis hacia la epífisis, desde la metáfisis, fisis y epífisis, y la compresión fisiaria, también se le llama arresto fisiario, ¿ya? Eso es lo que también viene preguntado muchas veces. ¿Qué viene preguntado? ¿Cuál es la fractura pediátrica más común, más frecuente? Salter Harris, y sin clasificación, ¿ya? Salter Harris sin clasificación. ¿Cuál es el pronóstico? La Salter Harris tipo 5, ¿ya? ¿Cuáles se operan? 4 y 5 se operan. 1 y 2, conservador. Conservador es igual a yeso. Conservador significa no voy a operar, voy a colocar yeso. Y la Salter 3 va a depender. Si es desplazada, se opera. Si no es desplazada, no se opera. Por otro lado, también hablando ya de lesiones pediátricas, tenemos la famosa pronación dolorosa. También se llama subluxación de cabeza de radio. O también se le llama codo de niñera. Codo de niñera, ¿ya? Entonces, ¿por qué codo de niñera? Porque muchas veces se han encontrado niños con su niñera y los han jalado hacia arriba, ¿no? ¿Qué pasa? La cabeza de radio produce una subluxación, no se luxa completamente. ¿Por qué? Porque hay un ligamento anular ahí, a nivel de la cúpula radial, que impide su luxación completa, ¿ya?
Entonces, muchas veces ustedes seguro pasan por la calle y ven a los papás jalando hacia arriba como un columpio al niño. Entonces, hay que decirles, bueno, si tienen confianza, que ese ejercicio puede ser peligroso porque puede provocar una pronación dolorosa o una subluxación de cabeza de radio. ¿Por qué pronación dolorosa? Porque el niño llega a la emergencia con la mano en pronación, es decir, su palma a la barriga, hacia la barriga, con el codo en pronación, ¿no? Y así viene llorando. ¿Qué ha pasado? No, ¿te has caído? No. ¿Y te han golpeado? No. ¿Qué ha pasado? Lo han jalado, lo jalaron, ¿no? Esta patología o este trauma se produce básicamente entre 1 y 3 años de edad, ¿ya? Es un mecanismo de tracción hacia arriba y una torsión, más una torsión axial. Torsión axial, tracción y torsión, ¿no? En otras palabras, torsión axial, en la cual se va a elevar y se va a rotar el brazo tratando de subluxarse. ¿Qué se subluxa? La cabeza del radio, ¿no? Acá está, este es el húmero, acá está el húmero, así está más o menos, esta es la figura, ¿no? Radio, cúbito y húmero, ¿no? La famosa subluxación de cabeza del radio. El mecanismo es una tracción o torsión axial. La clínica es pronación, por eso se llama pronación dolorosa, ¿ya? Pronación, dolor intenso, ¿ya? A veces el niño no te da razón y viene llorando, llorando, llorando. Tú ves, si ves el codo hinchado, vas a pensar en una fractura. Si el codo no está muy hinchado y han estado con los padres y no hay antecedente de trauma, vamos a definitivamente pensar en una pronación dolorosa. Si tenemos dudas, sacamos una radiografía, obviamente. Y en la radiografía vamos a evidenciar que es normal. Si es normal la radiografía, confirmamos nuestra sospecha de pronación dolorosa y le damos el tratamiento, que va a ser una tracción más una supinación forzada y luego una flexión de codo. Tracción significa jalo el codo, con el niño ya el codo hacia abajo. Como está pronado, lo supino, o sea, le pongo la palma hacia arriba y lo doblo. Esto tiene que ser rápido porque el niño llora mucho, se hace sin anestesia, ¿ya? Se coloca el dedo pulgar en el epicóndilo lateral del bebé o del niño si tiene 3 años, se agarra el húmero, ¿ya? Se agarra el húmero, se agarra el codo, se tracciona, ¿ya? Porque el codo está así, se supina y se dobla. Y con la otra mano que estamos agarrando el codo y el húmero, vamos a sentir un clic generalmente. Ese clic significa que ya el ligamento se redujo, o la cabeza, perdón, se redujo, y el ligamento dejó de ser distendible. Luego, como hay mucho dolor, el niño va a estar llorando, le dices a la mamá que por favor salga un ratito, que se dé una vuelta, unos 5 o 10 minutos, que le compre si es un niño grande, que le compre algún chupetín, algo que le guste, y vuelven a traerlo, ¿no? Y normalmente el niño no puede elevar el brazo antes de la reducción, ¿no? Ya luego viene y puede mover, agarrar la llave, ¿no? Uno le hace jugar con la llave para ver si levanta el brazo y no lo eleva porque tiene mucha molestia. Si no lo tocas no le duele, si lo tocas le duele, ¿no? Entonces, cuando ya lo reduces, lo vuelves a ver y ya le haces los mismos ejercicios que lo hiciste al inicio o antes de hacer la reducción. Y ahí ya pues, si el niño mueve, bien. ¿Qué pasa si la reducción resulta frustra? Que también puede pasar, que tú hayas intentado y no lo hayas logrado reducir. Lo que se hace sería, se coloca una férula de yeso más o menos por 2 semanas y se vuelve a evaluar en esa fecha, ¿ya? Para evaluar y que desinflame y que poco a poco ese ligamento vaya colocándose en su sitio, porque ese ligamento no va a permanecer afuera más de 2 semanas. Y luego se podría volver a intentar. Es en cuanto a pronación dolorosa. Cualquier pregunta, por favor, vayan haciéndola o de repente en la etapa de preguntas. Luego tenemos a la displasia del desarrollo de la cadera. Antes se le llamaba luxación de cadera, ¿no? Luxación de cadera, ¿no? Luxación de cadera congénita, ¿ya? Esto es un término en realidad no tan específico, ¿no? Y que solamente atañe a la luxación.
Acuérdense que en la luxación tenemos el concepto de que la cadera no está fuera de su, no está en articulación, ¿verdad? No está en su sitio, está fuera de su sitio. Esa es la luxación congénita de cadera, ¿ya? Cuando la cadera no está dentro del acetábulo, o sea, la cabeza femoral pediátrica o no, no está dentro del acetábulo. Una displasia del desarrollo de la cadera no es lo mismo. La displasia es cuando el acetábulo, ¿verdad? El acetábulo, que es, si tengo acá la placa, este es un acetábulo, ¿no? Este es un acetábulo. Cuando el acetábulo no está formado de manera adecuada, ya todo esto, ¿no? No está formado de manera adecuada, todo sería el acetábulo. Entonces, cuando el acetábulo no está formado de manera adecuada, se llama displasia, ¿no? Displasia. Esa displasia es en el desarrollo del recién nacido, en el desarrollo intraútero, por eso se llama displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? Esa displasia que el acetábulo no está bien formado o no está bien, está displásico, no está bien formado por completo, ¿ya? Puede sumarse una luxación de cadera, o sea, si bien es cierto, la displasia puede tener aún más la luxación de cadera, ¿ya? Entonces, pero el término en general se llama displasia de desarrollo de la cadera. Esta es una alteración anatómica de la cadera que se da entre 2 a 3 nacidos vivos por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? No tiene una causa conocida, la causa es desconocida, no hay un agente causal de esta displasia de cadera. Sin embargo, pues hay múltiples factores de riesgo, siendo el factor de riesgo más importante el hereditario. Es decir, si mamá o papá ha tenido displasia de cadera o los han tratado con displasia de cadera, muy probablemente el producto, o sea, el recién nacido, también lo tenga, ¿no? Pero no es muy frecuente que lo tenga. Miren la frecuencia, de 2 a 3 por cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, el antecedente es el factor de riesgo más importante. Mientras más factores de riesgo tengas, más proclive a un diagnóstico temprano de displasia de cadera. ¿Y quiénes son? Los pacientes recién nacidos, que son mujeres, el paciente hiperlaxo, que más o menos se evalúa al año, 6 meses al año, ¿no? La paciente que es su primera gestación, la paciente que tiene su producto el lado izquierdo, el bebé podálico, oligohidramnios en la puerta del nacimiento, los pacientes gemelares que conllevan oligohidramnios, los pacientes macrosómicos que conllevan oligohidramnios, ¿no? Entonces, estos son factores de riesgo que me van a dar la sospecha de que un paciente recién nacido tendría una displasia de cadera, ¿no? Entonces, yo no voy a diagnosticar una displasia de cadera solamente porque el familiar tenga displasia de cadera, sino tengo que tener por lo menos algunos factores de riesgo para yo poder pedir algunos exámenes complementarios, como una radiografía o como una ecografía, y va a depender del tiempo que tenga el paciente, de la edad del paciente, ¿ya? Entonces, si uno tiene, o al traumatólogo nos llegan generalmente estos pacientes con una sospecha, pero evaluada primero por el neonatólogo, si es menos de un mes, o por el pediatra, si es más grande, ¿no? Si el pediatra lo observa, ve que hay limitación a la abducción, un paciente de menos de 3 meses, o sea, es muy duro abrir la pierna, una pierna la abre muy bien y la otra no, te chocas como si fuera una cuerda ahí que no te deja abrir la pierna. Si hay la limitación a la abducción, que es en la clínica el signo y síntoma más importante, ¿ya? Esto más, por ahí, paciente femenino, por ahí, paciente primípara, claro, paciente de primer producto, por ahí gemelar, y por ahí su mamá tuvo, entonces ya te sacó la tinca, ¿no? Probablemente el 99% sea que también tenga su displasia de cadera. Más aún, si tiene la clínica más importante, por eso le he subrayado, más importante, que es la limitación en la abducción. Y si aún yo tengo algunas dudas, puedo usar algún tipo de maniobra para ver si esa cadera está inestable, si esa cadera está displásica, ¿no? Puedo usar yo la maniobra de Barlow, en la cual yo voy a luxar la cadera, Barlow u Ortolani, en la cual yo voy a introducir la cadera. La maniobra de Barlow, el paciente está boca arriba, en posición supina, sin pañal,
¿ya? Se evalúa también primero, y lo que yo evalúo primero, si no hay acortamiento de los miembros, ¿verdad? Y comienzo a abrir la cadera, ¿no? Comienzo a abrir la cadera. Y esa abducción que se hace, si es que esa abducción se trata o se escucha algún clic, ¿ya? Entonces, si se escucha algún clic, es positivo, ¿no? Es más, si se siente ese clic, es mayormente positivo. ¿Qué es más común? ¿Que sea audible o que sea palpable? Más común es que sea palpable, porque el examinador lo siente. Si es audible, en verdad ahí lo escuchas a la mamá, ¿no? Pero básicamente lo más frecuente es que sea palpable. Y ortolani, ¿ya? Vamos a reducir la cadera. Vamos a introducir la cadera, ¿ya? Por otro lado, también tenemos a la famosa asimetría de pliegues. La asimetría de pliegues, ¿ya? Es la que nos va a llegar más a la consulta, en realidad. El pediatra la examina y te la manda a la consulta. Y te dice la mamá, vengo porque no tiene los pliegues iguales, ¿no? Bien, si bien es cierto, tiene parte de verdad o parte que es útil o parte que no es útil. Porque la simetría de pliegues sí es importante si es el primer pliegue interglúteo, si es este pliegue de aquí. Si es este pliegue de abajo, no es tan importante. Y esa simetría de pliegues va a ser más importante si tengo algún factor de riesgo, ¿ya? Y si se acompaña a alguna clínica, como la alimentación a la abducción. Ahí sí es importante. Pero si viene una simetría de pliegues en un paciente varón, tercer hijo, que no hay limitación en la abducción, no hay nada, y solamente la mamá dice, bueno, me lo mandaron por si acaso. Entonces, ahí en verdad, como que no hay mucha sospecha, más que simplemente una observación que a veces la licenciada de atención neonatal o atención del menor da, ¿no? Y uno ya le explica al papá que a veces, o a la mamá, que a veces hay una mala distribución grasa y que luego poco a poco eso se va a ir desapareciendo. Por otro lado, la simetría de pliegues también cobra mayor importancia cuando es un paciente mayor a 3 meses. Si es un paciente más grandecito, ahí cobra más importancia, ¿ya? Esa es la clínica en pacientes menores a 3 meses. En pacientes mayores a 3 meses también aquí hay acortamiento, es decir, una pierna está más corta que la otra. Si es displásica, de un lado, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque como el acetábulo no está bien desarrollado, no hay un adecuado techo acetabular y la cadera comienza a ascender. Esa ascensión de la cadera produce pues un acortamiento y una disminución de la fuerza de los músculos abductores y aductores de la cadera, ¿no? Entonces también hay limitación a la abducción, el paciente no puede abrir bien las dos piernas, ¿ya? Hay cojera, hay Trendelenburg positivo. El Trendelenburg positivo es cuando el paciente se pone en posición monopodálica, ¿ya? La cadera va a bascular al lado sano, ¿ya? El lado sano. Por ejemplo, acá el paciente está de espaldas, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho. El paciente se pone en posición monopodálica del lado izquierdo, se para en el lado izquierdo, levanta el pie derecho y aquí la pelvis está recta, ¿no? Porque aquí hay unos tendones, que son los tendones del glúteo medio y el glúteo menor, los mismos tendones que vimos ayer, el domingo para fracturas, ¿no? Los mismos tendones. Esos tendones me dan una importante fuerza para la báscula de la pelvis. Si hay una displasia de cadera, el techo acetabular está muy parado o muy displásico y esos tendones no tienen la misma fuerza. Al no tener la misma fuerza, no compensan completamente la fuerza que hace la otra cadera para poder mantener la misma línea, o sea, para que pueda dejar de bascular. Cuando el paciente se pone en posición monopodálica y bascula del lado que se pone, ¿ya? El lado que tiene la displasia es el lado contralateral. Si yo me pongo si me pongo monopodálico izquierdo y alzo el pie derecho, quien tiene la displasia es el lado izquierdo.
¿ya? Es contralateral al pie que alzo. Y esto pasa muchas veces porque hay insuficiencia de los músculos abductores, que son el glúteo medio y glúteo menor. Por otro lado, también tenemos a la maniobra de Galeazzi, que es esta de aquí, en la cual cuando uno flexiona las caderas y las rodillas, también hay un acortamiento de los miembros. Y la simetría de pliegues, como les había comentado, cobra mayor importancia aquí, ya donde se puede añadir cualquier signo o cualquier antecedente de factor de riesgo que tenía antes el paciente. Luego para el diagnóstico, ya, antes que se me pase el tiempo, luego para el diagnóstico, ya tenemos dos tipos de métodos diagnósticos importantes. El primer método diagnóstico es la ecografía. La ecografía es válida y es más importante y le sacamos más provecho sacarla antes de los 3 meses del bebé, ¿no? Antes de los 3 meses. Y aquí yo voy a evaluar bien, de manera ecográfica, los ángulos, ¿no? Los ángulos. Aquí está el famoso, se va a ver por el método de Graf, ¿no? Método de Graf, se llama, ¿no? En el cual yo voy a evaluar cómo está el ángulo alfa y el ángulo beta. Yo utilizo, o bueno, nosotros utilizamos ecografía al inicio porque antes de los 3 meses tiene un núcleo, que es esto de acá, un núcleo de osificación inmaduro. Por eso es mejor sacar una ecografía antes de los 3 meses. Si ya pasó los 3 meses o tiene 3 meses, es mejor sacar una radiografía. A partir del tercer mes, o más o menos de las 10 semanas, si somos más exactos, ya uno puede ver en una radiografía un núcleo de osificación. Entonces, por eso que a partir del tercer mes es de mayor función, ¿ya? Y es más objetivo sacar una radiografía. ¿Qué es más válido? ¿Una radiografía o una ecografía? Más válido y más objetivo es una radiografía, donde yo voy a poder medir ángulos y determinar y evaluar el crecimiento de núcleo de osificación para poder graduar, estadiar y tratar mi displasia de cadera. Con ecografía sí también podemos ver, evaluar ángulos. Sin embargo, pues no me da un diagnóstico al 100%, puesto que el diagnóstico al 100% va a estar indicado o evaluado por un ecografista que sea experto en ecografías de cadera pediátrica, ¿ya? Y además, pues, que su equipo sea muy bueno, ¿no? Y en verdad, a veces ponen displasia de cadera los ecografistas y no hay displasia, ¿no? Entonces, muchas veces la ecografía en el Perú no resulta ser tan útil. Sin embargo, sería el primer método diagnóstico para por lo menos descartar una displasia de cadera. Si ya tenemos más de 3 años y yo sospecho en una displasia de cadera, definitivamente tengo que trazar las líneas para poder evaluar y medir los ángulos. ¿Qué ángulos tengo? Tengo un ángulo acetabular, tengo un arco de Shenton, tengo un ángulo acetabular que es lo mismo en realidad, y eso va a estar formado por algunas líneas, que son las líneas de Perkins, que son estas líneas que se trazan de manera vertical, que se trazan de manera lateral al techo acetabular, y la línea de Hill-Hereiner, que es una línea horizontal que se traza a nivel de la parte medial o que pasa por el cartílago trirradiado, ¿no? Entonces, esa línea, estas dos líneas, o el cruce de estas líneas, van a formar cuadrantes, ¿ya? Por otro lado, para evaluar el índice acetabular, se va a trazar a nivel de la ceja medial hasta la ceja lateral del acetábulo. Si el paciente a los 3 meses tiene un ángulo acetabular menor a 28 grados, se dice que es normal. Si el paciente a los 3 meses tiene un ángulo mayor a los 3 grados, a los 28 grados, perdón, se dice que es displásico, ¿no? Si a veces tiene así el ángulo, displásico, ¿no? Entonces, la verticalidad del techo acetabular, llamado displasia de cadera, la no formación del techo acetabular, esto, llamado displasia de cadera, me va a mí a dar el pronóstico de esta patología, ¿ya? Por otro lado, el núcleo de osificación tiene que estar en el cuadrante inferior interno, ¿ya? Inferior interno. Si está hacia afuera,
o hacia arriba, o sea, si está acortado o luxado, ¿ya? Nos indica también, pues, una displasia de cadera, ¿no? Esto es una luxación, por ejemplo, no está dentro del acetábulo, ¿no? Y esto es una displasia, no se ha formado el acetábulo. Son dos cosas distintas. Por otro lado, en la parte normal, la que vemos aquí en el lado izquierdo de la pantalla, vemos un arco, se llama el arco de Shenton, ¿no? Que viene desde la cara medial del fémur hacia la cara anterosuperior de la rama isquiopúbica, ¿ya? Pero cuando hay una displasia, va a haber una discontinuidad de este arco de Shenton, una interrupción de este arco de Shenton, ¿no? Entonces, hay varias características que uno va a evaluar de manera objetiva en una radiografía, ¿no? Repetimos, número uno, que el ángulo acetabular sea de menor grado a 28. Número dos, que el núcleo de osificación esté en el cuadrante inferior interno. Número tres, que el arco de Shenton esté continuo y no esté interrumpido, que son los tres elementos que se ven en una radiografía. Otro elemento es la hipoplasia del núcleo. Por ejemplo, la cadera displásica tiene un núcleo de osificación mucho más pequeño con respecto al paciente que no tiene la cadera displásica, ¿no? Por ejemplo, si acá tenemos dos caderas, esta es la cadera izquierda, esta es la cadera derecha, esta cadera puede tener un núcleo de 6 o 10 milímetros y esta cadera de 2 milímetros. Entonces, si hay una diferencia muy notoria entre ambos núcleos de osificación, el núcleo más pequeño va a ser la cadera displásica. Entonces, una vez que uno tiene ya el diagnóstico, hay que tratarlo. ¿Con qué lo tratamos? Primero vamos desde los arneses, que son tratamientos conservadores, luego hasta los yesos y luego por último hasta las osteotomías, sea femorales o pélvicas. El tratamiento en pacientes menores a 6 meses va a ser un arnés ortopédico, como el de Craig, el de Fresca, el de Public, y se va a poner así como en este caso, ¿no? Pero en abducción, o sea, con las piernas abiertas, ¿no? Esta es ¿no? En abducción. La abducción va a tener que ser entre 30 y 70 grados. Entre 30 y 70 grados de abducción se va a colocar el arnés ortopédico, ¿ya? El arnés ortopédico, aquí. Luego, si es que el niño es muy inquieto, se puede colocar yeso pelvipedio en los mismos grados de articulación, y si no mejora más o menos a los 2 meses, se pueden hacer de tenotomías, o sea, de corte de los tenones de manera percutánea, y obviamente todo corte de manera percutánea también verdaderamente con un yeso. Si pasa los 6 meses hasta los 12 meses, aquí ya no se hace mucha tenotomía percutánea, se prefiere hacer tenotomía abierta con alargamiento de los aductores, y siempre es esto más un yeso pelvipedio por más tiempo. Si es un paciente de 1 año hasta año y medio, si el paciente no camina, se hace una cirugía abierta, directa, ¿ya? Se abre la cápsula y también se pone yeso pelvipedio al año. Si el paciente tiene año y medio o quizás hasta 3 años, ya la osteotomía se hace a nivel femoral, ¿no? Aquí a este nivel, para tratar de darle ángulo al fémur, el ángulo que uno necesita, que es el ángulo entre 120 a 130. Y si aún así se ve que ya está muy avanzado y tiene 3 años, se hace una osteotomía pélvica, se hace una osteotomía acá para tratar de bajar el techo acetabular. O sea, de acuerdo a la edad, uno va a ir siempre escogiendo su tratamiento. Y además, esos tratamientos siempre van con yeso. Siempre van con yeso al final. Se llama yeso de Lorenz, así se llama, ¿no? Eso es en cuanto a displasia de cadera. Por otro lado, también tenemos a las famosas caderas dolorosas, ¿ya? A las caderas dolorosas. Estas caderas dolorosas pasan desde la artritis séptica, que se da muy seguido en paciente pediátrico, en paciente infantil y también en adultos, pero más común es en paciente neonato. Luego también tenemos la enfermedad a la sindrosis transitoria, luego también al PERTES y luego la epifisiolisis femoral. Comenzamos con la séptica, en la cual hay el paciente viene con la articulación tumefacta, si es rodilla, la rodilla hinchada, dolorosa,
con mucho dolor a la movilización, mucha limitación funcional, ¿ya? Generalmente eso se produce por una contaminación hematógena, ¿ya? Una transmisión hematógena. Normalmente el niño ha estado infectado con neumonía, es un niño inmunodeprimido, con algún tipo de problema cardíaco, ¿no? Entonces esto se da a predominio del lactante, ¿no? Y el germen más común va a ser el Staphylococcus aureus. El sitio más común de esta artritis séptica es la rodilla y segundo, la cadera. Y como te había comentado, ya el mecanismo de acción más común es la hematógena. La clínica con lo que viene el niño es un dolor. Tú lo tocas y le duele, lo mueves y le duele. Es impotencia funcional, no puede caminar. Viene el papá y te dice, mi hijo no puede caminar, tiene mucho dolor. La rodilla se está hinchando y se está poniendo más caliente lo demás. Si tienes esas 4 cosas, ya, dolor, impotencia funcional, aumento de volumen y aumento de temperatura, y más aún si ha tenido algún tipo de cuadro infeccioso, viral o bacteriano previo, vamos a pensar muy seriamente en una artritis séptica, ¿ya? ¿Cómo lo compruebo, doctor? ¿Qué hago? ¿No? Para comprobarlo, obviamente, primero, si hay un derrame articular, una ecografía, ¿no? Y preparando ya, como es una artritis séptica, tengo que hacer un desbridamiento. Y para preparar mi desbridamiento, mi limpieza de esa articulación que está con pus, tengo que pedir un hemograma completo, tengo que pedir BCG y PCR. El hemograma completo va a salir con leucocitos elevados, ¿no? Leucocitosis. La BCG va a estar elevada, velocidad de sensación globular. El PCR, proteína C reactiva, también. Y si yo tengo estos parámetros y tengo también clínica, y hay derrame articular y signo del TEMPA, ¿no? Tranquilamente puedo hacer una artrocentesis que sea diagnóstica para ver qué germen está y ver si es el aureus, que no es en la literatura, o también de paso también de tratamiento, ¿no? Terapéutica. Sin embargo, muchas veces uno solamente saca la artrocentesis para cultivar, lo mandas a cultivar, luego le das tratamiento, pero no con método terapéutico, porque el método terapéutico mejor es una limpieza quirúrgica, en la cual tú vas a hacer un corte a la rodilla, si es más en rodilla, que es lo más común, o a la cadera, por la parte anterior, y echar, o primero pues quitar o lavar toda esa articulación, y se va a encontrar mucha pus. Una vez que uno quita todo lo que está purulento, una pequeña parte lo manda a cultivar. El tratamiento final es la artrotomía, es decir, abrir la articulación, como sea, y darle antibiótico terapia, comenzando empírica y luego con el cultivo, cuando sacamos la artrocentesis, ya de manera más específica. Luego también tenemos a la sinovitis transitoria. Esto quizá es lo más frecuente en cadera dolorosa. La sinovitis transitoria se da básicamente en niños entre 3 a 5 años. Es un diagnóstico de exclusión, es cuando ya he probado, he sacado exámenes, he sacado placas y no encuentro nada, y el niño viene con dolor. Entonces se da como diagnóstico sinovitis transitoria. También estos pacientes tienen antecedentes de infección, pero infección de la vía respiratoria, no cualquier infección, más de la vía respiratoria y también del tracto gastrointestinal. De esas dos vías viene la sinovitis transitoria. Como su nombre lo dice, es transitoria. Dura 3, 4 días, con mucho dolor, aumento de volumen. La clínica es, el paciente viene con dolor, le tocas la rodilla y le duele, le mueves, le duele, camina, le duele. Uno piensa en una artritis séptica, más tiene una infección, pero tú tocas en la rodilla y no está tan caliente, la puedes mover, ¿cómo se llama? No hay tanto rango articular, camina de dificultad, pero no está tan caliente, no está tan hinchada. Entonces, lo que se hace es sacar exámenes de laboratorio para comprobar, pues, si es que en verdad estoy ante una artritis séptica. Y si salen normales, si sale todo normal, BSG normal, PCR normal y hemograma normal, pues estamos ya casi ante una sinovitis transitoria, donde la analítica que hemos pedido es negativa. ¿Y qué se dan? Sintomáticos, paracetamol, ibuprofeno, o medios físicos, ¿no? Si está muy hinchado, hielo. Eso se da muy, muy común, viene a la emergencia muy común, ¿no? Luego también tenemos a la enfermedad de Pertes. La enfermedad de Pertes es otro tipo de cadera dolorosa
y se da básicamente en ese paciente que está entrando a la adolescencia, ¿no? Que está entre los 4 y 9, 10 años, más o menos ahí. La enfermedad de Perthes es una necrosis, ¿ya? Es una necrosis. Una necrosis de la cabeza femoral. La cabeza femoral en estos pacientes se ha ido deteriorando, muriendo y necrosando de manera progresiva, poco a poco, ¿ya? Esta enfermedad se va a dar más en pacientes varones, en pacientes que tienen solamente dolor en una cadera y en pacientes de talla baja. Esos son los tres requisitos que se da para que sea un Perthes, ¿no? Varones, talla baja y que sea unilateral. Es muy difícil encontrar un Perthes bilateral, tiene que ser unilateral. La clínica es el paciente viene cojeando, ¿no? La famosa cadera dolorosa. Y esa cadera es desde el muslo hasta la rodilla. El paciente para en rotación interna, o sea, para con la rodilla rotada interna. Si tú lo haces rotar externa, entonces hay mucho dolor, ¿ya? Hay mucho dolor. Y también para la rotación interna. La radiografía es el método quizá es un método quizá que vamos a pedir siempre de rutina y donde muchas veces vamos a evaluar al paciente y vamos a ver quizá el estadio de este tipo de Perthes, ¿no? Porque el estadio va a depender del estadio de la necrosis avascular. La necrosis avascular de cabeza femoral tiene 4 estadios. El estadio 4 es una necrosis, más que necrosis, ya una artrosis, ya una articulación de cadera muy afectada, pegoteada, ¿no? Que no tiene un buen pronóstico al final, ¿no? Entonces, lo que se hace es, si yo quiero ir avanzando con mi diagnóstico y tengo una alta sospecha de una enfermedad de Perthes, lo que saco es una resonancia magnética, sin contraste, donde yo voy a ver aquí pequeños focos de necrosis. Y si estamos con solamente pequeños focos de necrosis, simplemente con inmovilización y con observación y con analgésicos, calma, ¿no? Inmovilización es decir que no camine mucho, que use muletas, ¿ya? Observándolo, viendo diariamente cómo va, si va mejorando, si va empeorando, si está igual, viendo la parte muscular, que no hay hipotrofia muscular. Y si es que el paciente, a pesar de todo esto, sigue con la molestia, se tiene que hacer una cirugía, ¿no? De salvataje de cadera. Los pacientes con Perthes que tienen mal pronóstico son pacientes que son mujeres mal pronóstico, que son pacientes mayores de 6 años, pacientes que ha sido la enfermedad de manera brusca y no de manera progresiva, pacientes que son obesos y que tienen la rodilla en flexión. Esos pacientes tienen un mal pronóstico para la cura de un Perthes. Normalmente el Perthes se maneja de manera ambulatoria, con analgésicos, reposo y también terapia física. Por último, también tenemos otro tipo de cadera dolorosa, que es la epifisiolisis femoral. Este es muy parecido a como un Salter 1, en la cual hay un desplazamiento de la epífisis sobre la metáfisis, lo mismo con la epifisiolisis femoral. Esto se da en pacientes adolescentes, básicamente hasta los 14 años. Estos pacientes son en la gran mayoría varones, son con sobrepeso o obesos y sobre todo, que te pueden ir o te viene el examen, tienen un factor hormonal siempre incluido, siempre. Paciente con sobrepeso, diabético, o paciente con sobrepeso y con un factor hormonal malo, ¿no? Te dice a veces en la pregunta. Entonces, cuando ya tiene un factor hormonal ahí en la etiología de la enfermedad, ya nos indica a mí un síndrome de epifisiolisis femoral, más si es obeso todavía. El dolor va a ser un dolor a la rotación externa, ¿no? Va a haber un acortamiento y también va a haber abducción. El paciente no puede deambular, no puede caminar, le resulta muy, muy complejo. Si sacamos una radiografía, vamos así aquí a ver el desplazamiento posterior de la cabeza femoral. Y lo que queremos tratar va a depender de la radiografía, ¿no? ¿Cómo puede ir? Si hay un desplazamiento mínimo, puede ir con un tratamiento conservador, sin pisar, sin caminar. En cambio, si es un desplazamiento de más de 2 centímetros, sí hay que hacer epifisiodesis. La epifisiodesis es fusionar
la metáfisis con la epífisis, puenteando la diáfisis, ¿no? O sea, cortar el crecimiento. Ese es epifisiodesis. Esto por eso se da en los pacientes 14 años que ya casi han alcanzado todo su crecimiento. Entonces, obviamente no voy a ofrecer una epifisiodesis de inicio. Primero uno comienza a rehabilitar la parte del lado donde tiene la claudicación, porque ese lado ha sido el más dañado y por ahí tiene hipotrofia muscular. Entonces, a veces en los exámenes, Perthes se confunde mucho con epifisiolisis. Perthes es un paciente delgado, de talla baja, ¿no? Y hasta 14 años. Epifisiolisis es un paciente obeso en la mayoría, donde ha tenido problemas hormonales, adolescente, ¿ya? Y por otro lado, si bien es cierto, Perthes, la afectación de cadera es unilateral, ¿ya? Unilateral. En cambio, en la epifisiolisis la afectación de cadera es bilateral. Por aquí el factor es hormonal, no es mecánico, como en Perthes. Luego, pues, también tenemos a la osteomielitis. La osteomielitis es, como ustedes saben, una infección del hueso. Para que se produzca osteomielitis, no se produce de la noche a la mañana. Ha tenido que seguir un proceso. Sin embargo, antes de que ocurra ese proceso, tenemos 3 estadios de la osteomielitis. La osteomielitis aguda, que es hasta las 2 semanas, ¿ya? O 15 días. La subaguda, de entre los 15 a 20 días. Y la crónica, que es la que es más frecuente y más temida por nosotros, que es más de 20 días. O sea, si tengo un paciente con el hueso infectado más de 20 días, ya me está diciendo que estamos ante una osteomielitis. Esa osteomielitis se da más en pacientes varones. El germen más encontrado en la parte ósea es el estafilococo aureus, ¿ya? Y se da básicamente de mayor frecuencia en cadera y en rodilla, y más en rodilla. Entonces, si le decía yo que para que uno se instale en la osteomielitis tiene que pasar primero por algunas fases. Por ejemplo, primero, la etiopatogenia o la fisiopatogenia más común es la hematógena, ¿no? En la cual viene o viaja el germen a través de las arterias nutricias del hueso, llegando a la parte metafisiaria, porque este es diáfisis, ¿no? Diafisiaria, llegando a la parte metafisiaria y generando primero un pequeño absceso en la parte metafisiaria, ¿no? Ahí comienza el pequeño absceso. Así comienza, en la parte ya entrando a la médula, ¿no? En la parte medular. Luego que ya comienza el absceso, pasan más o menos una semana o a 10 días y este absceso comienza a crecer, ¿no? Porque viene todo el germen viene por la arteria nutricia, ¿no? Y comienza a crecer y comienza a hacer un camino. Y ese camino lo hace pegado al periósteo. Por eso antes de llamarse osteomielitis se le llaman periostitis, porque el periósteo también se inflama. Y al inflamarse el periósteo se llama periostitis, ¿no? Que también genera un dolor o genera un rubor muy característico. Una vez que hace la periostitis y hace un camino, llegando hasta la parte cortical y a la parte medular, ¿ya? Se genera ahí algún tipo de envolvimiento, ¿no? Envolvimiento de toda la parte afectada, ¿no? Y en ese envolvimiento o envoltura se llama involucro. Y lo que está dentro se llama secuestro. El secuestro es un hueso envuelto o secuestrado, necrosado, infectado, que ya no sirve como hueso. Cuando uno detecta un secuestro, estamos en la obligación de entrar a hacer operaciones para hacer una limpieza quirúrgica, es decir, sacar ese hueso que está putrefacto y quitar toda esta cloaca o esta cloaca ósea y dejar pues un hueso sin ningún tipo de infección, ¿no? Sin embargo, la osteomielitis es muy terca de tratar. Uno trata una osteomielitis mínimo de manera antibiótica por 6 semanas, previo cultivo. Primero quizá con manera empírica y luego previo cultivo, ¿no? Sin embargo, el mejor antibiótico para una osteomielitis dice que es el bisturí, en el cual yo voy a entrar con mi bisturí y voy a hacer una limpieza adecuada. Una vez que ya, si el hueso se ha secuestrado, ha llegado a la parte medular, cuando la infección llega a la parte medular y ya pasó por periostitis y osteitis, en la cual solamente se afecta una cortical, recién entra a la médula, ahí recién comienza a llamarse osteomielitis.
cuando entró a la médula. Cuando entra a la médula, ya se indica que el proceso ya es más crónico, ya es de mayor importancia y pues puede el paciente pasarse mucho tiempo con antibiótico. Cuando el paciente ya ha hecho ya un tipo de secuestro importante y se ve que no hay ningún tratamiento, ese secuestro o ese absceso, perdón, quiere salir y comienza a fistulizar. Esa fístula tiene contenido óseo, ¿ya? Y todo paciente, pues después de por ejemplo, 6 años, 4 años, que sigue drenando, que sigue mojando, no tengan la menor duda que es una osteomielitis, ¿no? Tratamiento por 6 semanas, en pacientes crónicos es muy difícil ya dar 6 semanas de tratamiento. Lo que se haría es se saca toda esta zona de hueso y se coloca un injerto, ¿no? Estructural, para que no caiga ese pedazo de hueso que queda sano, supuestamente. Con una radiografía yo tranquilamente puedo evaluar un secuestro y un involucro a las 3 semanas. ¿Ya? A las 3 semanas yo ya puedo evaluar secuestro e involucro con una placa. La gammagrafía es un método muy, muy sensible, pero quizá no tan específico, ¿no? La gammagrafía te puede captar cosas que no son infecciosas. Entonces, sin embargo, sí nos sirve. Por otro lado, la resonancia, si yo tengo sospechas desde un inicio, la resonancia pedida o solicitada de manera inicial cobra gran importancia porque uno va ganando tiempo, ¿no? Entonces, y a su vez es la más específica. Pero ¿cuál es el gold estándar para el diagnóstico inicial etiológico de una osteomielitis? Es el cultivo. El cultivo me va a mí a dar la confianza que ahí hubo o hay un germen y tengo que tratar ese germen, ¿ya? Pero muchas veces el paciente ya viene tomando antibiótico, ¿no? Y si viene tomando antibiótico, ese cultivo puede ser negativo. Por eso que ahora, en los últimos consensos de osteomielitis, están indicando que el gold estándar es la anatomía patológica. Porque en anatomía patológica vamos a ver si es una osteomielitis aguda, subaguda o crónica, ¿no? Mirando pues la parte celular, si hay polimorfos nucleares, si hay algún otro tipo de célula que me indique a mí cronicidad. Entonces eso ahí en verdad no tiene pierde porque no pudiera salir negativo nunca porque ya dejó huella en la parte celular. Entonces, si bien es cierto el cultivo es el gold estándar, ahora se está ya más dando importancia a la parte de anatomía patológica, o sea, mandar el hueso a anatomía patológica y que se evalúe qué tipo de células tiene, ¿no? Ahí para dar ya un diagnóstico definitivo. En la analítica vamos a encontrar un hemograma obviamente alterado, si es algo agudo, más alterado con leucocitosis, ¿ya? Si es crónico, ya no hay leucocitosis, pero sí estos dos parámetros, BSG y PCR, van a estar siempre elevados, ¿no? Siempre elevados. Y más la BSG, que es la que más rápido se eleva y más rápido baja en una osteomielitis. El tratamiento es dar un antibiótico, primero un antibiótico empírico y luego específico, de acuerdo al cultivo que uno tenga luego de haber hecho una limpieza quirúrgica. Por ende, también el otro tratamiento, aparte del antibiótico, es la limpieza quirúrgica o también lo llaman secuestrectomía, quitar el secuestro y dejar pues toda la cloaca o toda la cloaca envuelta de involucro de manera limpia, ¿no? Entonces, esos aportes son muy importantes para tratar de manejar adecuadamente una osteomielitis, ¿no? Cuando uno también habla, por ejemplo, de osteomielitis crónica, ¿ya? Y no tiene medios para sacar una resonancia magnética, ¿cómo yo podría diagnosticarlo? Si el hueso está expuesto, o sea, si se nota el hueso por mucho tiempo, hablo de mucho tiempo, más de 2 meses, ¿ya? Y ustedes miran el hueso y por ahí meten su pinza Kelly y tocan el hueso, si ese hueso está mucho tiempo expuesto, sin ningún cuidado, entonces se dice que es osteomielitis sin sacar resonancia magnética. ¿Por qué? Porque ya hay germen colonizante que poco a poco se ha hecho germen propio del hueso y si uno saca el cultivo va a salir positivo, ¿no? Entonces, eso se llama la prueba de probing to bone. Se hace la prueba de probing to bone,
que es básicamente más para pacientes con pie diabético, se coloca una Kelly o una pinza que haga contacto óseo, y si hay contacto óseo, y más aún si ese hueso es desvitalizado, sería una osteomielitis crónica definitiva, ¿no? No, ahí no tenemos pierde, ¿ya? Por otro lado, también tenemos las famosas osteocondrosis. Las osteocondrosis, osis es enfermedad, osteo y condro es cartílago y hueso, ¿ya? Son inflamaciones, ¿ya? Crónicas de, básicamente, a nivel de la parte osteocondral, ¿no? Y tenemos por un lado al famoso, a la famosa enfermedad de August-Leiter, en la cual va a ser una inflamación a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Del TAT, ¿no? A veces el paciente viene y dice, tengo un huesito ahí que se me sale, ¿no? O que se nota más que la otra rodilla. Entonces, tú le informas al paciente y le dices que es una osteocondrosis de August-Leiter, que seguro estas osteocondrosis duelen o aumentan, ¿no? Duelen cuando hacen deporte, ¿no? El paciente que juega fútbol, por ejemplo, el que juega un montón de fútbol, el que entrena mucho, sobreentrena, hace muchos de estas osteocondrosis, ¿no? Y genera una fibrosis a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, produciendo, pues sí, un tipo de deformidad preocupante para el paciente. Sin embargo, el pronóstico es bueno, el paciente deja de hacer el deporte que le da el dolor, va a rehabilitar, mejora el calzado, pues, y se cura completamente la osteocondrosis. En cuanto al talón es lo mismo, es la famosa enfermedad de Sever, en la cual hay una osteocondrosis juvenil a nivel del talón. Estos pacientes de repente entrenan, saltan, juegan, ¿no? Y luego vienen con dolor en los talones, más en el uno que en el otro. Le sacas una placa y vas a ver, pues, halos de radiolucencia a nivel del cartílago de crecimiento del calcáneo, ¿no? Eso se llama enfermedad de Sever. A veces hay microfracturas muy, muy pequeñas, y esas microfracturas, pues, producen mucho dolor, y ese dolor produce incapacidad. Entonces, no olvidar, enfermedad de Sever, osteocondritis de calcáneo, August-Leiter, osteocondritis de rodilla, entre paréntesis, tuberosidad anterior de la tibia. Tratamiento para los dos de manera similar, es decir, bajar carga, es decir, no subir ni bajar escaleras porque haces carga, tratar de caminar lo menos posible, no correr, evitar el choque, ¿ya? Medicina física y rehabilitación. Definitivamente tienes que rehabilitarte para luego comenzar nuevamente con los entrenamientos deportivos.